Organización, neurona. María del Pilar Ruiz. Es imposible comprender las bases biológicas del comportamiento sin conocer las neuronas. Escuchar, ver, sentir, tocar, moverse, contactarse con otro o con el interior del propio cuerpo, implica la participación de neuronas. La neurona es la unidad básica estructural y funcional del sistema nervioso. Son células altamente diferenciadas que realizan un elevado consumo energético. Esta diferenciación incluye dos propiedades, excitabilidad y conductibilidad. Es decir, son capaces de responder de manera gradual ante estímulos, excitabilidad, y de transmitir la información de un lugar a otro del organismo, conductibilidad. Se estima que nuestro sistema nervioso posee entre 100.000 millones y 1 billón de neuronas. Son células posmitóticas, es decir, no se reproducen. Esto se relaciona, por un lado, con que cada neurona acumula información proveniente de la experiencia que no puede transmitirse genéticamente a su descendencia celular, y por el otro lado con la complejidad que poseen los circuitos neuronales que dificultarían el ensamblaje de nuevas piezas. A pesar de que se mueren cada día miles de neuronas, el panorama actual es alentador. Se puede afirmar que existe cierta tasa de reposición neuronal, al descubrirse neurogénesis en algunas regiones del cerebro, recuadro neurogénesis, caen los paradigmas de las neurociencias. Neurogénesis, caen los paradigmas de las neurociencias. Durante mucho tiempo se creyó que no se formaban nuevas neuronas en la vida extrauterina, no obstante, en 1966 se encontraron evidencias de que este proceso ocurre, y actualmente luego de diversas investigaciones se sabe que puede ocurrir en dos sectores del cerebro, hipocampo y bulbo olfatorio. Este proceso se ha dado en llamar neurogénesis, es decir, formación de nuevas neuronas a partir de células madre que persisten durante toda la vida desde el estado embrionario, y se distingue de la mitosis que implicaría que una neurona ya diferenciada se dividiera dando lugar a células hijas. Encontrar las formas de inducir la neurogénesis sería el camino hacia la implementación de tratamientos de patologías neurodegenerativas, neurológicas y psiquiátricas. Las neuronas nuevas se incorporan a los circuitos que se establecen durante los procesos de aprendizaje y memoria. Existe evidencia que el estrés, la depresión, la falta de sueño, el aislamiento y algunas enfermedades neurodegenerativas como el mal de Alzheimer reducen la tasa de formación de neuronas nuevas. Por otra parte, los ambientes ricos en estímulos, la hormona del crecimiento, los corticoides, los antidepresivos y la actividad física la incrementan. Un poco de historia, teoría reticular versus teoría celular. En 1843 un doctor italiano llamado Camillo Golgi postuló la teoría reticular, indicando que las neuronas constituyen una red continua gracias a la cual funciona el sistema nervioso. Esto se vinculaba con las escasas técnicas de tinción y microscopía existentes. Un tiempo después, el mismo Golgi utiliza sales de plata para teñir a las neuronas y distingue algunos somas y dendritas. En 1873 en España, el doctor Santiago Ramón y Cajal utilizó el método de Golgi y observó neuronas completas e incluso contactos sinápticos. Años después reunió todas sus observaciones y postuló la doctrina de la neurona, que consta de 4 principios básicos. La neurona es la principal unidad estructural y funcional del cerebro. Las terminales del axón de una neurona se comunican con las dendritas de otra en lugares específicos, que más tarde Charles Sherrington denominó sinapsis. La especificidad de las conexiones. Las neuronas se conectan entre sí en sitios específicos y configuran circuitos. La polarización dinámica. Las señales siguen un flujo predecible, ingresando por las dendritas y saliendo por el axón. En 1906 Camillo Golgi y Santiago Ramón y Cajal recibieron en forma compartida el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, siendo los pioneros en la investigación moderna del sistema nervioso. Curiosamente, Golgi nunca reconoció los postulados de Ramón y Cajal e incluso los cuestionó en la ceremonia de entrega de premios. Estructura de la neurona. Posee un soma o cuerpo del que surgen ramificaciones llamadas dendritas y axón. El soma, si bien varía en su forma, es siempre la zona más abultada de la neurona y se asocia con el procesamiento de la información que ingresa a la célula.
Los somas se encuentran dentro del SNC o en los ganglios del SNP. Las neuronas son células especializadas en la comunicación, liberan sustancias de naturaleza proteica, neurotransmisores y neurohormonas. Los neurotransmisores participan de la comunicación sináptica, siendo la acetilcolina y dopamina dos ejemplos muy utilizados en el organismo. El factor de liberación de corticotropina, CRF, y la oxitocina son ejemplos de neurohormonas liberadas en redes capilares por las neuronas del hipotálamo. La organización de la neurona responde a las funciones de síntesis y liberación de sustancias. Las proteínas se sintetizan a través de los procesos de transcripción y traducción mencionados en el capítulo 3. En el soma se encuentra el núcleo que contiene el material genético que codifica el funcionamiento de esa célula en particular. En torno al núcleo se halla el citoplasma que contiene cuerpos de Nil que corresponden al retículo endoplasmático con numerosos ribosomas adheridos. Se destaca también un aparato de Golgi prominente que concentra y almacena las proteínas producidas en los cuerpos de Nil, por ejemplo, neurotransmisores. Las mitocondrias son abundantes en toda la neurona, se vinculan con el intenso gasto energético de esta célula. Cabe destacar un complejo citoesqueleto que sostiene los organelos y participa en el transporte, por ejemplo, movimiento de vesículas sinápticas. La palabra dendrita proviene de un término griego dendrón que significa árbol. Las dendritas son numerosas y surgen del soma, deformándolo, el diámetro se reduce a medida que se alejan del origen. Generalmente son cortas y pueden presentar espinas mediante las cuales aumentan la superficie de contacto y por ende las posibilidades de que esa neurona se conecte con otras células. El número de espinas varía con la edad, las experiencias vividas y el estado nutricional. La mayor parte de la información que ingresa a la neurona lo hace por las dendritas, por lo que constituye el polo aferente de la neurona. El axón, también llamado neurita o cilindroeje, se inicia en un sector especializado del soma llamado cono de arranque. Esta zona es particularmente excitable, ya que posee mayor concentración de canales de Na y catión sodio, voltaje dependiente y es por tanto donde se origina el impulso nervioso. El axón es más largo y delgado que las dendritas, constituye el polo emisor o eferente por el cual sale la información desde la neurona. Se ramifica en su zona más distal conformado el teledendrón o ramificación terminal del axón, en cuyos extremos se encuentran los botones sinápticos. 6. El axón puede estar aislado del medio extracelular por una sustancia lipoproteica llamada mielina. La vaina de mielina es formada por células de la glía, oligodendrocitos en el SNC y células de Schwann en el SNP, que se disponen en forma concéntrica en torno al axón, figura 7.2. Se halla interrumpida a intervalos regula, res dejando segmentos en que el axón está desnudo, denominados nodos de Ranvier. En los axones mielínicos el impulso nervioso se conduce en forma saltatoria, regenerándose de nodo en nodo. La conducción saltatoria es más rápida y económica para la célula puesto que gasta menos energía para retornar al reposo. Cuando se reduce la mielina, esclerosis múltiple. Entre 21 y 23 uruguayos cada 100.000 habitantes son diagnosticados con esclerosis múltiple. La prevalencia uruguaya es la mayor de toda América del Sur. Buena parte de los afectados son jóvenes entre 20 y 30 años, y la mayoría mujeres, en una relación de 3:1. Es una enfermedad crónica e inflamatoria que afecta al SNC y en particular a la sustancia blanca. Se destruye la mielina hasta dejar el axón desnudo. Probablemente sea autoinmune e implique que el sistema inmunológico desconozca algunos constituyentes de la mielina, lo confunda con gérmenes extraños y lo ataque generando las lesiones o placas. En la persona puede afectar los movimientos finos, el equilibrio, la visión, la memoria y atención. Es una enfermedad de difícil diagnóstico, algunas señales son llamativas: visión doble en la juventud, mareos, marcha inestable, incontinencia urinaria, pérdida de fuerza en un miembro, vértigo, hormigueo. No obstante, cuando se sospecha de esta patología, se dispone de la resonancia magnética que permite detectar las placas de esclerosis, la punción lumbar que estudia el LCR y la electroencefalografía. Al diagnosticarla es necesario que el paciente trabaje a un ritmo moderado, en una posición confortable, evitando levantar objetos pesados, el estrés y las bajas temperaturas.
El tratamiento depende de la forma clínica, pero va desde corticoides hasta los inmunomoduladores. Las alteraciones en diversas áreas de la personalidad hacen imprescindible el tratamiento interdisciplinario. La membrana celular constituye el límite del medio extracelular e intracelular. En el caso de la neurona es particularmente excitable. Como todas las membranas es una bicapa lipídica, con diferentes tipos de proteínas que cumplen diversas funciones. Las funciones incluyen recepción de mensajes, se combinan con otras proteínas tales como neurotransmisores u hormonas, transporte, proteínas canal que permiten el ingreso o egreso de sustancias de la neurona, y recaptadoras siendo capaces de controlar la concentración de neurotransmisor liberado en la hendidura. A ambos lados de la membrana existen iones distribuidos de forma desigual, de tal forma que en reposo el interior es negativo con relación al exterior, situación que puede constatarse con un voltímetro, el que registra una diferencia de potencial de menos 70 MV entre el medio intracelular y el medio extracelular. En el interior de la neurona encontramos mayor concentración de proteínas aniónicas, Ka y cationes potasio, Kai, que en el exterior. En el medio extracelular predomina el catión sodio, Nai, y cloruros, Cl. El potencial de reposo resulta de la interacción de mecanismos pasivos y activos que mantienen la desigualdad. Los iones se mueven a los lados de la membrana por gradiente de concentración y eléctrico, siendo predominante el primero. Las proteínas aniónicas, A, son agregados moleculares con carga negativa que por su tamaño no atraviesan fácilmente la membrana celular. Por gradiente de concentración el potasio, Ki, tiende a salir permanentemente de la célula, así como el sodio, Nai, y a ingresar a la misma. No obstante, existen proteínas que por mecanismos de transporte activo y con importante costo energético, ATP, movilizan los iones en contra de su gradiente de concentración, es decir, extraen sodio de la célula e ingresan potasio. Estas proteínas son lo que se denomina bomba de sodio y potasio. Figura 7.3. Potencial de reposo. Sobre esta situación de reposo se generan señales de entrada que son los potenciales locales y señales de salida llamadas impulsos nerviosos o potenciales de acción. Ambos tipos de señales responden a movimientos de iones a un lado y otro de la membrana que modifican la polaridad del reposo. Esto será detallado en el capítulo 8. Existen varios criterios para clasificar a las neuronas, en este texto se mencionarán dos, de acuerdo con el número de ramificaciones y a la función. Clasificación según el número de ramificaciones. Todas las neuronas poseen un soma, no obstante el número de ramificaciones que emergen del soma es variable, esto ha sido utilizado como criterio de clasificación. Unipolar, del soma emerge una sola ramificación, estas células son frecuentes en invertebrados y en algunos órganos de los sentidos. Bipolar, posee dos ramificaciones, una que se comporta como dendrita y otra como axón, se encuentran, por ejemplo, en la mucosa olfatoria. Pseudomonopolar, del soma emerge una sola ramificación y a corta distancia se divide en dos. Son las neuronas sensitivas cuyo soma se encuentra en los ganglios raquídeos. Multipolar, posee un axón y varias dendritas, es decir, múltiples ramificaciones. Son ejemplos de este tipo las neuronas motoras y las interneuronas. Figura 7.4. Distintos tipos de neuronas. Clasificación según la función. Sensitivas o aferentes, el impulso se dirige hacia el SNC, conducen información sensitiva que proviene del medio externo e interno. Motoras o eferentes, el impulso nervioso se orienta desde el SNC hacia los músculos y glándulas ubicados en la periferia. Conducen respuestas, de ahí el término motor que responde a movimientos tanto voluntarios como involuntarios. Interneuronas o neuronas de asociación, conectan las sensitivas y motoras. Se ubican en el SNC y están implicadas en procesos como la memoria, el aprendizaje, la planificación. Actividades. ¿En qué nivel de organización ubica a las neuronas? Justifique. En el siguiente esquema señale las siguientes partes: soma, axón, dendritas, cono de arranque, vaina de mielina, nodo de Ranvier, botón terminal. Desde el punto de vista estructural, ¿qué tipo de célula es?
Desde el punto de vista funcional, ¿de qué tipo puede ser? ¿Cuántas células puede observar? Justifique. ¿Cuál es el valor de los descubrimientos de la neurogénesis para las neurociencias actuales?